Gloria a Dios. Benditas sean ovejitas de mi Padre Celestial. Nuestro Dios ha sido bueno, nos ha preservado con vida, nos ha preservado con salud, nos ha preservado en su amor y en su misericordia. Ay, hermanos preciosos, de veras que hay tanto por qué orar y por quienes orar. Han habido muchas batallas, ovejitas. Hay pastores, hermanos y amigos nuestros que están atravesando por el valle de muerte, hermano, que genera esta enfermedad virulenta, hermano precioso. Y no nos queda más que lo que hemos aprendido y hemos hecho por tantos años. Y es suplicar al Señor que en su misericordia resuelva Él cada uno de los casos conforme a sus riquezas en gloria. Y fíjese pues que este versículo lo usábamos originalmente para temas tangibles, económicos, financieros, pero la verdad es de que las riquezas de Dios no se circunscriben únicamente a temas monetarios, sino al poder del Dios viviente. Y yo anhelo con todo mi corazón, hermanos, que en esta noche preciosa podamos una vez más acercarnos a la presencia del Señor, aprovechar que estamos unánimes juntos en el Espíritu, sabiendo que los días son bien cortos, hermanos preciosos. De todo mi corazón, si algo puedo decirles yo esta noche, es que tengamos claro que estamos viviendo días finales, hermanos. Yo le quiero suplicar con todo mi corazón que usted ponga en su corazón irse preparando ya, hermano, para el viaje a la patria celestial. Predicábamos en el último mensaje, junto con un saludo a todos los que nos oyen. De hecho, pues quiero saludar a toda la audiencia que hoy finalmente nuevamente nos autoriza a entrar a sus hogares trayendo la bendición, el renuevo y la paz de Dios. Ante todo, pues suplicarle los favores de siempre, cómo nos escuchan y cómo nos están viendo, cómo están recibiendo la señal. Yo puedo verla acá, que está perfecta, que está clara, que está totalmente positiva. Sin embargo, pues yo quiero preguntarles a ustedes cómo ustedes nos ven a nosotros. Amén. Quiero saludar a la audiencia que hoy nuevamente nos ve. El sonido es en el que hemos tenido batalla, pero quiero que usted me diga cómo nos escucha. Fíjense, hermano precioso, que quiero agradecer y pedir por la vida de un hermano pastor que está pasando tremendas batallas en la ciudad de Nueva York. No es grande, tiene 61 años, le dio un derrame masivo y creo que se alternó con un infarto. El pronóstico humanamente, por supuesto, no es bueno. Pero como esto no es de bueno y malo, ¿verdad, hermano? Sino de que tengamos confianza en el que puede hacer las cosas, que es Jesucristo, pues a Él le vamos a rogar y a suplicar nosotros. Que se acuerde de su siervo ahí tendido en una cama de hospital. Les comentaba yo en el mensaje anterior que hay un homólogo mío, pastor del Evangelio, 68 años, no, 72 años de edad o 78 años de edad, no recuerdo ahora, pero que él empezó a predicar cuando el evangelio no era popular, hermano. Cuando ser evangélico era peor que tener sida o virus, cuando empezó esto, ¿se acuerda? Y él se dedicó al Señor. Dios le permitió, creo yo, que abrir más de 20 templos. Y me comentaron que estaba vendiendo periódicos en Zacapa porque ya cuando el pastor no le es útil a la gente por A o por Z, simplemente lo echan, hermano.
Pero mire, siempre hay almas caritativas. Dios tiene preparado de todo para sus siervos. Dios tenía tremendos cuervos que le trajeran de comer a su siervo, el profeta Elías. Y hay una hermana que ofreció, hermano, darle de su terreno, de su espacio, para que él haga su casa junto con ella. Y entonces solo estamos pidiéndole al Señor el milagro de que pueda conseguir el dinero para la edificación, ¿verdad? Y Dios es bueno. Pero le digo esto por este pastor, porque él está pues postrado, hermano, inmóvil, en coma, como es normal. No sé si inducido o generado, pero pues, vamos a pedirle al Señor que Él envíe su mano de poder, sus santos ángeles, hermano. Voy a poner el nombre de Él para que ustedes lo lean y con nosotros nos acompañen a orar. Todas las noches, todas las madrugadas, hermano, estemos orando por los siervos. Nuestro hermano Eduardo Benfeld también estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, pero él creo que era por el tema del COVID, que se complicó con algunas patologías anteriores, y también pues no es una persona grande de edad, y yo voy a suplicar a ustedes, hermanos, el favor de su atención a fin de que podamos orar por ellos y suplicar las misericordias respectivas que el Dios del cielo nos ha llamado a nosotros como pueblo del Señor a que podamos llevarle a su cuerpo. Quiero saludar a todos los que nos miran allá en la Argentina, a la familia Lancri. Quiero saludar a mis hermanos en Honduras. Ahí hay algunos árabes que nos miran. También en El Salvador. Quiero saludar a nuestros hermanos que nos ven en El Salvador, en México, en Lancaster, en California, en Austin, en Houston, en New Jersey, en Nueva York. También nos ven. Queremos enviar saludos, hermanos, fraternos, amorosos en el Señor. También hasta Corea del Sur, donde nos ven unos hermanos muy amados. También en Costa Rica hay un hermano coreano también, hermano Alberto, lo saludamos hasta aquel país precioso de Centroamérica, y darle gracias al Señor. Yo quiero empezar diciéndoles, hermano, que son días finales. Miren, siempre lo hemos predicado y como que se hizo una costra en el pueblo para de tanto oírlo, como que se les vacunó y se relajó el pueblo del Señor, se acomodó, de tal manera que hoy, viendo que el día ese se acerca, todavía vemos a las personas dormidas. De hecho, para todos los que nos oyen, no es noticia como para decir yo que esté denigrando al país que tanto amo, que es donde nací y es Guatemala, pero el día de hoy fue especialmente violento. Hubieron varias muertes pese a las restricciones, confinamientos, a los controles que hay. O sea que, hermano, mire, lo predicamos cuando esto comenzaba, cuando no se sabía mucho, que todavía no se sabe todo, hermano. Sabemos lo que quieren que sepamos, sabemos lo que quieren que nosotros conozcamos y lo que Dios nos reveló por su palabra, de manera que ciegos no estamos, ni abandonados, ni huérfanos. Tenemos al que vive para siempre, y Él nos dijo, oiga pues, que todo esto estaba escrito, que vendrían pandemias, epidemias, o sea, no una, sino de muchas maneras. ¿Sí, Mare? Pestes también, hermano. Entonces, quiero mencionarle lo siguiente, ovejita de mi Cristo, que nosotros, si sabíamos esto, ¿por qué nos vamos a alarmar si el Señor dijo, cuando oigáis todas estas cosas, no os alarméis? Porque Él sabía que lo que desatan estas enfermedades es precisamente eso: temor, angustia, persecución, miedo, pánico, alarma, zozobra, cisma. Debemos de tener confianza en Cristo y abandonarnos en sus manos, hermano. Si hemos conocido un Cristo vivo, o no ha conocido usted un Cristo vivo, un Cristo que oye, que mira, que ve, que sabe que tenemos necesidad de las cosas y que por lo tanto Él extiende su mano de poder para bendecirnos. Entonces, seamos fuertes. Fíjese que yo recibía, no sé si es la madrugada para amanecer hoy o ayer,
que cuando Pablo llegó a aquella isla, hermano, después de aquella tormenta tan terrible con Euroclidón, que Euro de Europa, ¿verdad? De por allá se desatan las cosas. Pero mire, cuando él llegó a la isla de Malta, si no estoy mal, y llegó, hermano, pero barrido de aquellas batallas, pues Dios le dio grandes milagros. Pero hicieron una fogata y dice que saltó una culebra y le mordió la mano al apóstol. Y dice que la gente esperaban que se hinchase y muriera. La gente dijo, ¿quién es este hombre? Que miren de dónde salieron de esa tormenta y una culebra viene y lo muerde. ¿Qué deberá ese hombre? Pero no se hinchó y mucho menos se murió, sanó a los enfermos, al encargado de la isla, hizo Dios milagros y la isla se volvió a Cristo. Pero escuchen, en lo que estudiamos, que usted lo puede buscar en la biblioteca de media biblioteca que tenemos aquí en Facebook, tenemos medicina o farmacopea, ¿verdad, hermano? Ciencia, ocultismo o negocio. Pero ahí está representado en una serpiente, ya lo leímos, ¿verdad? Hasta el cansancio, predicamos ese día, pero está representado por una serpiente, ya que de la misma que genera el veneno, de ese mismo veneno generan también la cura. Entonces le menciono esto porque qué casualidad que una serpiente se le tiró a Pablo. O sea, mire, pues Pablo era en este momento un prototipo, un protos de la iglesia de Cristo, del cuerpo insular y consular de la iglesia del Señor, que iba a ser mordido a manera pues de una inyección, porque esos son los colmillos de la serpiente, inyectan, son una inyección, le inyectaron veneno y el veneno no le hizo nada, hermano. Así que nosotros también creamos en el poder de Jesucristo. Y si hay necesidad de ponerse esa vacuna, hermano, y que ahí viene el chip y que miren, ovejas del Señor. Nosotros nos vamos con Cristo y eso Dios lo echa al abismo, lo va a incinerar, hermano, porque nosotros no somos los de la marca de la bestia del 666. Eso se va a llevar el día que ya no esté en la tierra la hermosa esposa de Jesucristo. Ahí sí, hermano, nadie va a poder comprar ni vender. Al parecer esta inyección para los que viajan entre países sí es una obligación tener un registro de que está inmunizado, que no va a contagiar a más gente, por lo menos no contra esa enfermedad tan infame que desataron desde el oriente de la tierra, hermano, viene desde China, nosotros lo sabemos. Quiero mencionarle algo, si usted no lo sabía, voy a también dejar el link. Ya hemos dejado varios links y quiero pedirles que se metan a verlos porque es información para enriquecer. La Biblia dice, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Y el Señor Jesús dijo, comerán y beberán cosas mortíferas y no les harán daño. Y mire pues, ¿qué sabemos nosotros que puede traer la vacuna? Correcto, pero ¿qué sabemos que ha traído vacunas que nos hemos puesto? Medicamentos que hemos tomado que los han ellos trastocado y Dios en su fineza ha hecho que no tengan el efecto para el cual fue creado, hermano, y no Dios es poderoso, pues, si se está cumpliendo la Biblia y las plagas las envió Dios como juicios. Mire cómo está Estados Unidos, de rodillas delante de ese tan tremendo juicio, hermano, que Dios no quisiera mostrarse como un juez duro, hermano, latigueador, sino como el Dios de amor que Él es, pero nosotros los humanos como que somos llevados por mal. Y mire, ese tema del esconder información, adulterarla o no decirla, todo eso no es solamente de nuestros países, eso es a nivel mundial, hermano, empezando por la OMS, Organización Mundial de la Salud, o por sus siglas en inglés, WHO, ¿verdad? Pronunciado en inglés WHO. No, hermanos de mi corazón, mire, la verdad se perdió a todo nivel, aún en el evangelio. Ahí me estaban mandando la imagen de un señor, hermano, que ofrece orar por la gente a cambio de una ofrenda y él envía su cuenta bancaria y esa oración es para que a la gente no le dé
coronavirus, hermano. Mire, a mí me da no solo enojo, me da vergüenza, le voy a decir por qué. Porque vacunan a la gente en contra del evangelio. Y póngase usted que alguien confió, qué sé yo, le deposita y de ahí se enferma, hermano. O sea, ovejas, perdónenme, esto estaba escrito en la palabra santa del Señor. Y menciona la Biblia que cuando las serpientes ardieron, fueron mordidos de la casa de Israel todos, y creo que murieron 120,000 aquel día. Vaya, ¿y por qué murieron si Dios había dado el antídoto al ver a la otra serpiente que Dios le ordenó a Moisés que él hiciese? ¿Por qué murieron? Porque siempre hay caídos, hay daños colaterales, anexos o conexos, ovejas. Usted y yo no podemos creer que tenemos el monopolio de no vivir, hermanos, si estamos en esta tierra. Yo leía a Pablo diciendo él, pero lo que más me acontece es el hambre y enfermedades. Entonces el hombre de los grandes milagros y prodigios era un hombre mortal, hermano, que si llovía se ponía bajo la sombra, pues para que no le diera una bronconeumonía o cualquiera de los daños que genera mojarse a altas horas de la noche. Qué gastritis probablemente le dio al siervo, colon irritable por las tensiones, porque dice Pablo, vuelvo a sentir dolores de parto por ustedes, va la aflicción a menudo por las iglesias. No, hermano, mire, seamos sinceros, cuidemos a los nuestros, confiando en Jesucristo. Pero es como cuando salimos de casa. Nosotros confiamos en el Señor, pero le echamos llave a la casa. Confiamos en Dios, para al bajarnos en una oficina le echamos llave al carro, hermano. O usted me va a decir que eso es desconfianza. No, oveja. Eso es ser uno cauto, ser uno precavido. Saber que estamos inmersos en el mundo de las... El Señor dijo aquí que yo os he hecho entre serpientes y escorpiones, pero confiar, yo he vencido. En eso estamos, hermanos de mi corazón. Tenemos que llevar nuestro suero antiofílico, hermano, que es el antídoto contra mordeduras de serpientes, porque sabemos que estamos en un mundo de traición, de violencia, hermano, de odio, y ahora, nótelo, de venganza. Ahí anda la NASA, va a sacar el anuncio que un asteroide va a pasar muy cerca de la Tierra. Pues yo les comento lo que ustedes ya saben. Apocalipsis dice que se va a estrellar en contra de la Tierra y murió la quinta parte de los hombres, una estrella que se llama Ajenjo. Y ajenjo significa amargura, el que amarga. Y fíjese pues, dígame cómo están nuestros pueblos, amargados. Al que no le llegó el bono de no sé qué, porque no sé cómo le llaman en otros países, a los que no les dieron medicamentos, a los que no les dieron, no sé, hermano. El que perdió todo su peculio, su erario que logró hacer. Yo les comenté que fui a orar por una fábrica. Ellos eran cuarta generación. Entonces papá, abuelo y bisabuelo había fundado la fábrica y quebró, hermano. Aquel montón de máquinas, hermano, en una soledad tremenda. ¿Y qué se puede hacer? Y por otro lado, quiero mencionarles algo, y también les voy a poner el link, la dirección mediática, para que ustedes lo lean cuando tengan tiempo, lo vean, está en Google, en YouTube. Fíjese que la República Socialista de China tiene 8 consulados en todo Estados Unidos. Pues fíjese que por órdenes ejecutivas el señor Donald Trump mandó cerrar la que está en Texas, porque se comprobó que hay demasiada filtración en el tema de cuestiones comerciales, o sea, de robarse fórmulas. Usted ya sabe que ellos todo lo copian, ¿verdad? Lo clonan. Entonces ordenó que se cerrara ese consulado. Y mire, hermano, contra todo pensamiento, ¿sabe qué hicieron los chinos? Se pusieron a quemar y a quemar y a quemar toneladas de documentos que tenían ellos, fórmulas, dibujos, prototipos. Quemaron, hermano. Y como no se puede entrar a un consulado o a una embajada porque son extraterritoriales, aunque ocupen parte del país el cual están ellos hospedados representando a sus distinguidas naciones, no pudieron entrar hasta que ellos terminaron de quemar el último papel con mangueras de baño de casa, apagaron lo que ellos tenían en su jardín. O sea, mire pues, la cosa está tensa, hermano.
Siempre creímos que el último agarrón era Rusia, Estados Unidos. Según la Biblia, no. Según la Biblia, el último bombazo va a ser entre el mundo musulmán, con los agregados, con los amargados con ellos, y en contra de Israel, hermano. Y Dios va a descender a liberar directamente a Israel. Estados Unidos le va a dar la espalda a Israel. Todavía no, pero se la va a dar. Hoy por hoy están hermanados, están de hermanos, están de amigos. Más con don Donald Trump hizo cosas impensables a nuestra mente. Solo escuchen, en el país de las libertades, del libertinaje, llegó don Donald Trump, no sé, hermano, el enchapado a la antigua, el hombre que tal vez está fuera de sí para ellos, y quitó $1,000 millones que el gobierno federal de los Estados Unidos le daba a las clínicas pro aborto para pagar el aborto de quien quisiera. O sea, se embarazaban y el gobierno les pagaba que votaran al chico. Pues él lo quitó. Sacó también a los homosexuales, hombres o mujeres, de las filas del ejército. ¿Se puede usted imaginar eso en el país donde se puede hacer lo que se quiera? Bueno, volvió a poner el Día Nacional de la Oración. Volvió a decirles que metan la oración a las escuelas junto con las Biblias. Miren, hermanos, declaró a Jerusalén la ciudad de Israel. Si esa ley ejecutiva estaba desde el año 76, hermano, y presidente que llegaba le pasaba la bola al otro, él vino y firmó el acuerdo, le dijeron que se podía levantar una intifada nuevamente, él les dio el apoyo. Y Guatemala fue el segundo país. Si usted no lo sabía, en reconocer a Jerusalén como la ciudad de Israel, hermano, cosa que nos valió para que viniese a Guatemala la esposa Raquel, que salió por primera vez desde que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, ejercía como tal, primera vez que ella salía y vino a nuestro país. Y para el tema de los lajares, las únicas casas que se empezaron y se terminaron al 100% son las que regaló un grupo de empresarios judíos que de forma individual y personal vinieron a Guatemala y regalaron, hermano, porque dicho sea de paso, lo menciono en este espacio, las casas del Cambray, a la gente del Cambray al día de hoy es un gran lío, hermano, que se rajó no sé qué, no sé cuál. Miren, ovejas, de verdad que nosotros, quiere que le diga algo, debemos de estar agarrados de la mano de Cristo. No esperen el hombre, oveja. No salga todos los días a ver si le vino su bono de ayuda en la luz eléctrica. No, que yo no lo necesite. Ay, Dios, ovejas. Aquí estamos bregando en contra de las obras de maldad y viviendo por fe. Pero no podemos agarrarnos de la mano del hombre porque el hombre falla. El hombre falla y la Biblia dice, hermano, vano es confiar en el brazo del príncipe, dice la Biblia. Bueno, yo creo que ya estamos agregados en el nombre del Señor aquellos a quienes nuestro buen Dios decidió en su infinita misericordia que nos acompañen. Y yo, como lo menciona el enunciado, el promo, como lo menciona el flyer, esta noche quiero hablar de José, nuestro padre José, el 11º hijo de nuestro padre Israel, el que antes se llamó Jacobo. Y para dicho efecto, como es mucho, hermano, yo lo voy a partir en dos. Hoy voy a hablar del José que es usted y que soy yo. Y voy a hablar del José que es Jesús visitando a sus hermanos, aunque ellos no le conozcan. Quiero hablar de José, el preservador, como él mismo se llama, por mandato divino. Fíjese, hermano, qué terrible es para mí ver primero la vida de Jacobo, una vida muy dura, hermano, que tuvo que enfrentarse a todo tipo de engaños porque él mismo engañó. Él solo cosechó lo que había sembrado. Él engañó aquí, engañó allá, y de ahí hasta su suegro, usted lo sabe, le engañó dándole primero a Lea que a Raquel, y él le tocó pagar, hermano. Es una vida turbulenta, pues en aquella época no habían psicólogos, hermano, no existían terapias de matrimonio, no habían psiquiatras, medicamentos, no existía, hermano, eran los primeros en todo.
Era una época muy temprana de la humanidad. Pero sin embargo Dios ya había puesto en los corazones y en las almas humanas algo que se llama conciencia. La Biblia dice que el que sin ley muere, sin ley será juzgado. Póngame un ejemplo, hermano, con mucho gusto. Hace 100 años se desconocía una tribu que vivía en las puras esquinas del Petén, que creo que de nombre le pusieron los lacandones. No he estudiado la etimología del mismo, pero por lacandones. Y cuando se fueron integrando, pues vieron que el idioma de ellos no concordaba con lo que, no había una sinopsis geográfica alrededor de ellos, se sabía muy poco, y o también de los pigmeos famosos del Amazonas. Entonces, ¿qué pasa con ellos cuando mueren? ¿Cómo son juzgados ellos? Pues la Biblia dice que el que sin ley muere, sin ley será juzgado, porque Dios nos puso un espíritu, hermano, dentro de nosotros que se llama conciencia. Él es tu juez. Yo no meto la mano al fuego porque sé que me voy a quemar. Entonces también sé que es malo matar a una persona con la alevosía y ventaja, pero sé que no lo es si es en defensa propia. Sé que me puedo, o sea, Dios le dejó a todo ser humano la capacidad, hermano, de saber qué es lo malo y qué es lo bueno. Eso sí, la conciencia también se llega a morir, hermano, y ahí ya no hay ley para dichos hombres. Ya entran y salen de las prisiones, de las cárceles, de los lugares donde deberían de reformarse, no ovejas del Señor. Nuestro padre Jacob vivió una vida tan dura hasta que se encontró con el Dios del cielo en la ciudad que él mismo llamó ciudad de luz. Algo cambió ahí. Él abrazó al ángel de Jehová y hasta que el ángel pasó toda la noche peleando con él y ya radiando el alba le dijo, tengo que irme. No me pregunte por qué. Porque al alba no es la única vez que vemos esta función de los ángeles, pero le dice, dame tu nombre o me voy y no te bendigo. Entonces hasta que él le dijo, bueno, me llamo suplantador, farsante, trinquetero, tranza, todos los apelativos perorativos del nombre Jacob, hasta que él lo reconoció como era. Entonces lo bendijo el ángel y le dijo, no se llamará más tu nombre Jacobo, sino de hoy en adelante te llamarás Israel, que es la razón por la cual hasta el día de hoy se llama Israel, el estado y nación democrática de todo el Medio Oriente. El único país que genuinamente tiene una democracia es Israel. El único país donde se permite que haya crítica, que hayan periódicos opositores es Israel, hermano. Es el único país donde las mujeres pueden manejar, tienen empresas. Olvídese, los demás países que son árabes y la mayoría de ellos musulmanes muy radicales, primero la mujer no cuenta. Israel puso en sus filas soldados, mujeres, hermano, letales a morir, pilotos de avión, pilotos de tanques. Las mujeres son muy ávidas. Entonces, aquí quiero mencionarle algo. Lleva el nombre de Israel en honor a Jacobo, que fue llamado Israel. Y acuso decir que Dios también cuando se enoja con Israel, ya no le llama Israel, sino le dice Ariel. Cada vez que en la Biblia Dios le dice Ariel es porque está con Israel, pero bravo. Por eso el tiempo que gobernó Ariel Sharon, yo sabía que eran días de arengas de Dios contra ellos. De hecho, recuérdese cómo terminó sus días don Ariel, hermano. Pasó como 4 años en un coma inducido, esperando ellos que de un milagro se levantase o pasara algo, ¿verdad? Pero vuelvo aquí con ustedes. Jacobo, hermano, cuando fue cambiado, Dios le descoyuntó su pierna. Porque miren pues, ovejas, siempre va a haber un precio, hay un cargo, hay un decremento de algo a cambio de la vida de Dios, siempre la hay. Y esto no es pago a los hombres, esto es entre el cielo y tú, en tu silencio. Porque el Dios que yo conozco te restaura en secreto, me restaura en secreto. Él sabe cómo lleva tus cuentas, tú sabes cómo van tus cuentas con Jesucristo, hermano. Y esas cuentas no las sabe tu padre, no las sabe a veces tu cónyuge, no las sabe nadie más que tú mismo. Y aquí quiero mencionar algo de los hijos que el Señor empezó a regalarle a Israel. Le regaló el 11º hijo, hermano, y su nombre era
José. Pues los otros 10, que empieza desde el capítulo 37 del libro de Génesis, y fíjese que yo iba a dejar esta noche, antes de comenzar, que el audio, la audiobiblia, nos leyera los del 37 al 44, que es donde se narra la historia de José, pero preferí entrar, pero yo le dejo a usted esa preciosa carga en el espíritu, le dejo en su corazón, hermano mío, que usted deje la audiobiblia. Solo pone en YouTube, escuche pues, Génesis 37/medio 44, y ahí empieza la Biblia para contarle toda la historia de José, que todos sabemos, de manera somera o muy profunda, de manera muy coloquial, o puede ser que con exégesis, pero todos sabemos de la historia de José. Ahora mire pues, hermano, Dios ya le había dado 10 hijos a nuestro padre Israel, hermano, y ya en su vejez nuestro padre Israel pudo engendrar a un 11º hijo, y tal vez pensó él el último, y que muy probablemente, si este no hubiese sido vendido por sus hermanos, si hubiese sido el último. O sea que a veces, escúchame lo que te voy a decir, tú cierras la página de algo, tú cierras la historia de algo, tú das por concluido algo, porque de hecho se perdió, ya no está. Pero Dios tiene el plan todavía de restituirte, de devolver, de fortalecerte, de volverte a amar, oveja de mi Señor. Por eso nunca digas que ya no tal cosa. Créele primero a Jesucristo. Y sabe algo, hermano, que me llena de alegría y de gozo mi corazón, es lo siguiente, ovejas de mi Padre Celestial. Mire, cuando los hermanos empezaron a ver que sí tenía una tendencia exclusivista hacia su hermano José, levantó amarguras. Ahora mire pues, si usted lo nota, ellos se enojaron con su hermano, lo humillaban, y dice que no podían hablarle pacíficamente, le hablaban siempre con enojo. Le voy a decir por qué. Porque Jacobo o Israel era un hombre muy duro, hermano, irascible, violento, duro, hermano, duro, como nos tocó ser a los padres, con los primeros hijos, probablemente con los primogénitos. ¿Sabe qué lo vence a uno? La edad. Por eso dicen los dichos que el padre es padre hasta que es abuelo, y que el hijo es hijo hasta que es padre. Fíjese, hermano, parece un juego de palabras, pero es la verdad más profunda que yo he escuchado. Porque fíjese que entonces, a medida que el tiempo le fue ganando a nuestro padre Israel, hermano, que él vio cómo su piel empezaba a agrietarse por el paso normal de los años y el desgaste que este genera en la vista, en la audición, en la dentadura, en el equilibrio. Porque si usted no lo sabe, el tema de por qué los ancianos caminan tan despacio o erráticamente no es un problema muscular solamente, es porque en el centro del tímpano, que es donde tenemos el equilibrio, por eso la gente que les da infecciones en los oídos tiende a marearse, porque ahí puso Dios el que uno sepa que está equilibrado. Pues cuando se hace viejo, se va perdiendo esa parte que está en el centro de los oídos junto con la audición. Entonces el anciano a veces se desequilibra y no sabe si está bien parado. Ahora vea, todo esto lo vio Israel. Si uno se conoce, hermano, uno sabe cuando está en toda su fuerza, uno sabe cuando le falta llegar al clímax de su fuerza. Pero también uno sabe con toda humildad, aunque usted no lo quiera reconocer, cuando uno empieza a declinar, hermano, cuando ya uno se aleja las cosas para leerlas, ya empieza que estos libros, ¿por qué los hacen mal? No es el libro, son sus chayes, hermano. O como dijeran en El Salvador, los huistes, hermano. Hermano de mi corazón, el cuerpo se va desgastando y Pablo lo dice, ciertamente el cuerpo exterior se va desgastando, pero el cuerpo interior se fortalece cada día se hace más grande. Entre más nos gastamos, hermano,
por fuera, por dentro se va habilitando el otro yo, tu espíritu se va fortaleciendo. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios en esta hora. Y eso le pasó a él. Y cuando tuvo a su 11º hijo, sin contar a las mujeres, por los detalles que todos sabemos. Aquí yo estoy hablando con gente madura, con gente que sabe la escritura. Entonces, hermano, él se dio a ese muchacho, pero ya había lastimado a los 10 primeros. La vida en ese tiempo era muy dura, hermano, como lo es, digamos, en la vida de nuestros hermanos campesinos. Yo tengo ovejas en la iglesia, siendo que mi iglesia está fuera de la ciudad capital, ya en los perímetros donde se siembran parte de las legumbres que se venden en la capital. Y mis hermanas que siembran, que tienen hortalizas, que tienen huertos, vergeles, yo les miro su piel, hermano, que es la piel que corresponde a un trabajo tan duro como ese. Se veo su color en sus rostros. Hermano precioso, no es lo mismo trabajar bajo la sombra en una oficina donde usted se pinta, se delinean, los varones, sus perfumes, sus ajuares, hermano. No es lo mismo, hermano. Y la época en las que nuestros padres nacieron eran épocas muy rudimentarias. Eran épocas bastante agrestes. ¿Qué se sabía de una peritonitis, de una apendicitis? ¿Qué hacer a la hora de un problema dental? La gente se moría, hermano, por cosas hoy se ven sencillas, pero en aquel tiempo lo mismo daba un cáncer que una gripe, hermano, porque ninguna de las dos, hablo de cosas extremas, ¿verdad? Por supuesto, ninguna de las dos se podía curar, hermano. Ahora, yo vengo con usted en esta hora. Ese hombre se dio en especial cariño a José. Ya sus hijos eran padres, ya tenían hijos. Ya ellos habían experimentado que cualquiera se equivoca, hermano. Ellos debieron de haber sido más con su padre humildes. Ellos debieron de haber sido conciliador entre ellos, que eran tan unidos, si hubieran hablado. Mucha, como decimos en Guatemala, mucha es referirse a un grupo de 2 personas en adelante. Mucha, miren, nuestro padre ya está viejo. Hemos oído la historia que le tocó masacre, que el ángel en lugar de dejarle una su ofrenda le dejó desencajada la pierna, hermano, o la canilla, como decimos en Guatemala, pero sí aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, mencionan el término canilla, solo que nosotros le quitamos la doble L y decimos canilla. Pero, hermano precioso, qué dura la vida de ese hombre, hermano. Y cuando nace el número 11 se desbordó a él. Se dio con todo su amor, hermano. Pero no lo ocultó. No supo hablar él también con sus hijos. Mucha, perdónenme, que yo voy a tratar de otra forma a José como no los traté a ustedes. Ya aprendí, perdónenme. Yo fui violento, abusivo, yo traía muchas cuentas que pagar. No hay un manual para criar a los hijos no vienen con un botón de apácheme aquí para recibir amor, apácheme aquí porque quiero que sea fuerte, que sea duro, que me va a traer al colegio. No, hermano, esto es aprendido y la escuela es pagada, la escuela de la vida no es fácil. Por eso, hermano, mira, perdónanos, perdónennos. Yo le he pedido yo no sé cuántas veces perdón a mis hijos, hermano, porque yo reconozco como cualquier mortal que me he equivocado, hermano. He acertado, he tenido aciertos fabulosos, pero también he errado, hermano, he cometido hierros que uno los reconoce. Si el perdón no alcanza, no hay nada que alcance, hermanos, porque volver atrás no podemos en una forma humana, pero sí espiritual. Sí podemos decir, mira, amigo, perdóname. Yo te robé tal vez años de tu infancia, tu juventud. Yo ya conocí un papá viejo, cansado, hermoso. Mi madre se embarazó de mí de 43 años. Mi viejo le llevaba 10, 53. Para cuando yo cumplí 10 años, lógico, él tenía 63, mi mamá 53. Tal vez él no jugó conmigo fútbol, hermano, lo recuerdo de algunas 2 o 3 veces. Mis hermanos, yo fui anacrónico. O sea que ya cuando yo quería jugar fútbol, mis hermanos querían jugar
no sé, hermano, ya no era, fue atípica mi vida. Pero hermano precioso, pero yo bendigo a Dios porque estoy sano, mis ojos ven, mis oídos oyen, porque Él me permitió cosechar victorias en mi vida, hermano, victorias maravillosas. Yo tuve una infancia linda en medio de las batallas, todavía se podía barranquear, todavía era una sociedad muchísimo más comprensiva, pese a que estábamos en la guerra interna que tuvimos, de la cual no se ganó nada, hermanos, solo se perdieron vidas. No, hermanos preciosos, bendito sea mi Señor. Guatemala no cayó en las garras del comunismo, aunque sí en las garras de la corrupción. No sé cuál es peor, no quiero ninguna de las dos, pero quiero testificarles lo siguiente. Cuando José empezó a crecer y empezó a ver Israel, que no eran muchos años los que le tocaban ya. Yo quiero comentarle, yo voy como a medio siglo de edad ya, hermanos. Si yo soy honesto, a mí me quedan 25, 30 años a lo sumo basándome en la Biblia. Dios si quiere darme a vivir 100 o 108, 110, 120, 150 años, que de todas maneras tanto tiempo ya no hay, hermano. Pero yo siendo honesto, yo sé que la perspectiva mía tal vez ya no sea de grandes extensiones. No sé cuál es la suya, hermano. Fíjese que hace poco le hablaba yo a un empresario muy fuerte, que el Dios de los cielos le está dando una buena racha, si usted quiere. Le dio un cáncer fuertísimo, Dios lo sanó, lo purificó para que él no se olvidara quién lo había sanado. Y fíjese, hermano, que le dije yo, hermano, ¿y por qué no compra terrenos ahí? Y porque me estaba contando unos proyectos. ¿Sabe qué me dijo? Él, no, pastor, me dijo, yo ya tengo 72 años o 73, entonces yo ahorita ya estoy aterrizando, me dijo, para retirarme. Pero me lo dijo con gozo, no me lo dijo con derrota, porque no, hermano, no podemos pagarle mal al que bien nos ha hecho. Jesús le dijo, decidme por cuál de estas cosas queréis apedrearme. Porque sané a vuestros enfermos, porque liberé a vuestros endemoniados, porque resucité a vuestros muertos. Y dice que la gente se volteó y se fue, porque no había una razón para pagarle mal al que bien les había hecho. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo te ha ido con Cristo? Porque sé que te ha ido bien, porque hermano, sincera solo la de Él, amigo fiel y genuino, solo Jesucristo. Él te tiene de pie cuando nadie te dio la mano. Él te extendió la mano, Él te abrió puertas, puso comida en tu mesa y en la mesa de tus hijos. Yo y tus hijos, tal vez dispersos, pero están con vida. Tal vez no te llaman a diario, pero están con vida, están sanos para la gloria del Dios viviente. Y hasta donde estén, enviamos una palabra de vida, una palabra de salud en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Dios lo bendiga, hermano hermano Castelán, porque hemos procurado ser buenos padres. Dios la bendiga, hermana Maíba Andrade, y las hijas, porque fuiste mamá y fuiste papá, como le tocó a mi hermana Irlanda, como le tocó a Gamaliel también, mi hermano mayor, a mi hermana Sandra. En el nombre de Jesús de Nazaret, llénense de sus días. Poderoso es el Señor, para siempre es el nombre de Él. Oh, hermano precioso, hoy, el día de ayer nació la nieta de nuestro hermano Donald, a quien bendecimos. También la hija primogénita de Marco Tulio Borrayo, te bendecimos. También nació Mateo, primogénito de Vicky, te bendecimos. Y hermano precioso, ahí estaba ahora José, que su papá lo quería tanto que le hizo, como usted sabe, su capa de colores. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios lo iba a unir a él junto con todos. En él se iban a unir los colores, en él se iban a unir las naciones. Ese bendito sudario era, hermano precioso, profético, pero nadie lo sabía en ese momento. Nadie sabía que lo que le estaba dando su papá es que él iba a hacer cobertura de todas las naciones de la tierra a causa del hambre que se cernía sobre la humanidad.
Pero dice, hermano precioso, que un día su papá mandó a traer a sus hermanos que apacentaban las ovejas, o sea que ya él tenía edad, y usted sabe la historia, no estaban en Siquem, sino en Dotán, y eso significa, Dotán significa dos pozos, hermano. Y aquí es donde, hermano precioso, la Biblia cobra realce, hermana Aura Marina Plaza y hermano Rubén. ¿Saben por qué, hermanitos? Porque uno siembra sin saber dónde va a cosechar. Usted debe de sembrar, por eso la Biblia dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, anticipándose Dios a que los hombres somos mala paga, pero Él no, Él sabe darle salario a sus hijos, y Él dijo, no le pongáis bozal al buey que trilla bien, dejadlo libre, que se alimente, que crezca. Por eso aquellos pastores, hermanos, ministros, que viven, los ministros, no, hermano, pastor, no, no, todo es no, hermano precioso. Pero escuche, oveja de mi Señor, el niño se fue a Dotán, y Dotán significa dos pozos, y en ese lugar sus hermanos llenos de ira, porque él les contó un sueño, que ya había contado otro en casa de su padre, en donde él veía al sol, a la luna y a las estrellas que se hacían hacia él, y hasta su papá se enojó, que nos vamos a tener que humillar nosotros delante de ti. Mire, los hebreos saben discernir los sueños, igual que usted que es hebreo. Ahí está oyendo usted los sueños que está contando una gente, y en su corazón usted sabe, le vienen luchas, dice, le viene enfermedad, va a recibir pisto, dice, solo que ese cóbrelo por interpretarlo, hermano. El que no hay que decirle le van a venir a cobrar, hermano. Pero mire pues, son expertos en conocer sueños, la iglesia del Señor, los hebreos. Pero él le contó a sus hermanos, fíjense que soñé que todos recogíamos trigo, y los manojos, yo soñé 10 manojos que se volteaban hacia otro, pues que era el mayor. ¡Ja! Y aquellos se enojaron, hermano, y ahí fue tanto el enojo, la amargura, el rechazo, el odio en contra de sus papás, de su papá, que la única forma de vengarse era con el niño. Por eso escúchenme pues, hermanos, ¿por qué cree usted, oveja de mi Señor, que cuando son las caravanas de nuestros hermanos hacia Estados Unidos se llevan a los niños? ¿Por qué no se van solo ellos? No, porque ellos se llevan a los niños procurando que por causa de los niños les den abrigo, sin saber que allá, bueno, niño, usted se me va para allá, y las mujeres allá y los papás acá. ¿Qué se hicieron los niños? Ahí están, hermano, en perreras, durmiendo, hermano, sin su papá y sin su mamá. Si mire pues, oveja, ¿sabe cuál fue la plaga que quebró la fuerza de Faraón? La plaga de cuando el ángel de Dios, el ángel de la muerte, hermano, que él envió, el destructor, mató a los primogénitos. Ahí se quebró el rey, hermano, ahí se quebró, y dijo, no, déjennos ir, que se vaya ese pueblo, que tanto lo quiere ese Dios. Tan buen pueblo serán los hebreos, tan obedientes serán. No sabía, hermano, que lo que pasa es que Dios le había prometido algo a Abraham, hermano. Dios le había hecho una promesa a su amigo, hermano, y él la iba a cumplir, porque Dios no miente ni se arrepiente, porque él no es hombre ni es hijo de hombre. Y ahí, hermano, soltaron cuando él vio muerto a su primogénito, al que él amaba, hermano. Ahora yo vuelvo con usted. Mire qué terrible, oveja de Dios, porque dice que lo echaron en el pozo, pero no se dieron cuenta que el pozo ya no tenía agua, entonces no pudieron ahogarlo. Ese es el grave problema con gente que una vez fue pozo, que le dio de beber, de tomar agua al sediento, hermano, hallar un pozo en el desierto. Oh, hermanos, mire, yo se lo digo por testimonio en mi época juvenil de que ascendía muchos volcanes, hermano, precioso. Encontrar agua, hermano, a cuando sí se le terminaba a uno era indescriptible. Solo si usted lo ha vivido me puede entender.
Entonces, qué triste es encontrarse con alguien que antes le dio de beber a todos y ahora se secó. ¿Y usted cómo está? Qué alegre verlo. Mal. ¿Y por qué está mal? Porque fíjese que me traicionaron, me quitaron, me robaron. Y lo peor es que y empieza a sacar en lugar de agua, arena. Y usted que viene sediento y el otro le está dando arena, hermano. Mire, ahí echaron a José. ¿Dónde te echarían a ti, oveja? ¿No será que tú te criaste con un pozo seco? ¿No será que tu mamá era un pozo seco? Tu tía, la abuela, la que tuvo a bien criarte, que Dios la bendiga, te bañó, te lavó, te llevó a la escuela, sí, pero seca, amargada. Te decía tu mamá te dejó porque no te quería. Te decía tu papá no te quiere, solo da dinero, y solo dar dinero no es ser. Hermano, te echaban de lo que ella tenía. Por eso cuidado, papás, con lo que le decimos a los hijos, porque estamos o dándoles aguas de beber o estamos tirándolos en arenas que no van a poder salir. ¿Qué iba a poder salir José del pozo, hermano? Entonces vino Rubén y dijo no, vino el primogénito, dijo no, saquémoslo, y lo vendieron. Usted sabe la historia, se lo llevaron los madianitas y lo vendieron en Egipto. Y allá en Egipto, hermano, mire cómo es la cosa. Aquí quiero que ustedes se vayan prefigurando. Yo quiero pedirles en el nombre de Jesús que sean responsables conmigo, porque aquello que el diablo hizo para destruirte, solo hizo que la mano de Dios se abriera para mostrarte que el que manda no es el hombre, para mostrarte que el que manda no es la economía, para mostrarte que aún en la época de pandemia es cuando Dios mejores negocios te ha dado, que han hecho que otros que no te buscaban ahora te busquen con víveres, te busquen para devolverte esto y devolverte aquello. Ya iba José el niño apartado de su papá por sus propios hermanos. ¿Quién te apartó a ti? Tal vez tus propios hermanos, como está el libro de Cantar de los Cantares, los hijos de mi madre me pusieron a cuidar otras viñas y la viña que era mía no cuidé. Les van a preguntar a Jesús según Zacarías, ¿quién te hizo esas heridas en las manos, costado y piel? Lo hicieron mis hermanos en la casa de mi padre. Ovejas del Señor, los primeros amores son en el hogar, pero también las primeras decepciones serán en el hogar. Hay hermanos que son buenos, hay hermanos envidiosos. Hablo de hermanos biológicos, el hermano chismoso, el hermano guerrillero, el hermano correcto, el buen hermano, etcétera, hermano. Es una guerra de guerrillas que solo lo une el vínculo general, que es la mamá. Cuando la mamá parte, hermano, esos vínculos se terminan, se acaban. Se juntaban en la nana. Fíjese que yo estaba viendo hoy un documental de unos perritos y animalitos, ¿verdad? Y fíjese cómo los cachorritos, aún sin abrir los ojos, que todavía su sistema sensorial cognitivo no es el ojo y todavía no tienen desarrollado el olfato. Fíjese que ellas o ellos no se separan de su mamá. Y cuando abren los ojos, todavía más. Y si se separan, no pierden de vista a la mamá, igual que el humano. Hermanos de mi corazón, José todavía era hijo de papá y de mamá. Todavía era de quedarse en la casa. Todavía era de salir con ellos, porque ustedes, hijos que me oyen, y lo fui yo también, se llega el momento en que ya no queremos salir con los papás, ya nos aburren ciertas visitas que ellos hacen a los familiares. Pero José todavía era hijo de estar con su viejo, hermano. Y estos ingratos lo vendieron, hermano, por 20 monedas de plata. Y lo agarró Potifar, hermano, que era el capitán de Faraón. Mire cómo se dio la gracia del Señor. Por ahí tal vez esté la familia de mi hermano Byron, no sé si está con nosotros. Mi hermano Byron partió a la presencia del Señor a principios de este año. Fíjese que hermano Byron tuvo que empezar a trabajar muy temprano, hermano. Y mire cómo es Dios, porque a él lo vendieron también, entre comillas, ¿verdad? Y consiguió trabajo de albañil, hermano. Y fíjese que cuando era la hora de irse, pues todos se iban, él iba a dar una vuelta y de ahí regresaba a dormir a la obra. Pues un día le pareció raro al encargado de obra que el patojo era el primero en llegar siempre. Y le jugó la vuelta, hermano. Total
que descubrió que el patojo se quedaba por ahí perdiendo el tiempo. Patojo en Guatemala es güirro, escuincle, pequeño, niño o sus símiles. Y cuando él regresó se dio cuenta que el patojo era el que regresaba y dormía sobre los sacos de cemento. Fíjese, hermano precioso, que ahí se dormía él. Entonces le dijo, ¿y vos? Le dijo, ¿y por qué te quedas aquí? Pues no tengo casa, le dijo. Pero no me robas, no, le dijo, nada le ha hecho falta. Yo aquí me quedo porque aquí, y mire hermano, mire, él fue creciendo y haciéndose hombre en medio de sus desaciertos. Imagínese, él creció solo con aquel dolor, sin una enseñanza. Tuvo un hogar primero, hubo batallas y total que Dios le permitió, hermano, conocer a Cristo, conocer una mujer de Dios. Ya él había dado por terminada su vida natural, pero no, Dios tenía para él una familia. Siempre quiso camiones, pero le dio esa enfermedad ingrata de la diabetes, pero la invasiva, la fuerte. Perdió sus ojos, había que hacerle diálisis, le pusieron su fístula. Y mire pues, hermano, cómo es Dios. Le venden una empresa de cargo, de camiones, de encomiendas, sin dinero, hermano, como son los negocios de Dios, porque Él dice, venir y comprar sin dinero. Y compró la empresa de camiones, y ahí estaba, él se tomaba las fotos en sus camiones. Aguanta usted que roja la playera, rojo el camión. Pero quiere que le diga algo, ya él ciego. A causa de la acumulación, ¿verdad?, del azúcar y que pierden la vista, el ciego total, pero con sus camiones, hermano. Y a principios de año partió a la presencia del Señor, hermano. Fíjese que yo recuerdo todavía a su nena les dice uno, ¿verdad? Pero ya una chica de 16, 17 años, él se la sentaba en sus piernas, hermano. ¿Usted se sienta a sus nenes todavía? O no, porque yo no puedo demostrar debilidad y darles amor, es ser uno débil. No, hermano. Se llega el tiempo en que uno vuelve a hacerse niño, uno de viejo. Y uno necesita un cariño, un abrazo, un beso, una palabra de fortaleza, como hoy o en su tiempo lo necesitaron los hijos que Dios te dio a bien, tuvieras como descendencia en esta tierra, que esta tierra es un pozo seco, a donde miremos, hermano, hay odio, a donde miremos hay traición, hay corrupción, se lo roban todo y te transmiten. Dígame, ¿qué son los noticieros? Pues, ¿acaso puedo ver en los noticieros? Hoy nacieron tantos niños. Hoy este mes nacieron tantas niñas y tantos niños. No, hermano, los noticieros son lugares, hermano, en los que esperamos ver cuántos muertos hubieron, en los que queremos ver quién se robó tantos millones, a quién metieron a la cárcel y que infectaron a los presos para que se muriera. Hermano precioso, eso es pozo sin agua, que es donde echaron a nuestro padre José y a ti y a mí también de seguro. Pero Dios tenía un plan y se lo venden al capitán y empezó a prosperar la casa del capitán. Y de pronto, hermano precioso, la esposa de usted sabe la historia, quiso tener que ver con el chico José. Ahí es donde brota lo que aprendió uno en la casa. ¿Se acuerdan lo que le decían los papás de uno? Allá algo que hayas tirado o que no sea tuyo, no lo agarres. ¿Se acuerda? Si vas a una casa, no vayas a la hora de las comidas. ¿Se acuerda lo que nos decían los viejos, hermano? Llévate tu chumpa. Aquí chumpa es un buzo, una sudadera, una chamarra, un suéter, un jacket. Como le dicen allá en mi pueblo, un jacket, hermano. Ahí es donde brota lo que te enseñaron en casa. Y le dijo él a ella, voy a traicionar yo al que ha puesto su confianza en mí. Y usted sabe, ella lo denunció, lo acusó falsamente y lo encerraron. Por eso, mire, hay de aquel que teniendo autoridad como lo tenía la esposa de Potifar, acusó al que no podía defenderse porque era extranjero en esa tierra. Por eso este libro dice, por cuanto te acordaste del pobre, de la viuda y del extranjero, también yo me acordaré de ti, ha dicho Jehová. ¿Quién dice?
Tony dice chaqueta también. Y hermano precioso, mire, ahí estaba vendido el siervo. De hecho, fuimos a orar por la mamá de Tony. Una señora ya, hermano, que se estaba despidiendo de esta vida, ¿verdad, Marián? Y Dios hizo un milagro. Le devolvió la vida a la señora. Ahí está la anciana, hermano, 80 y no sé cuántos años, que yo molesto a sus hijas y les digo, ahí le dan una manzana de tierra al pastor y nunca que me la dan, hermano. Estoy bromeando yo. Una manzana aquí es como 1,5 acres en un pueblito que nací yo que se llama New York City. Va. Y hermano precioso, mire qué terrible oveja, qué cosa para mí tan dura esta noche mencionarle. Que la gente que tiene autoridad y agarra al desvalido, al desprotegido, y todavía así le quita su libertad. Mire, no se metió con él, porque la Biblia dice que por el huérfano, por la viuda y por el pobre saldrá Jehová. Eso es lo que la Biblia dice. Y dice más, y un préstamo al pobre es un préstamo a Jehová, y él mismo pagará la deuda. Por eso ustedes que pueden, hermano, bendecir a otros. Yo le quiero contar un testimonio, perdone que me ponga yo de ejemplo, yo no soy ejemplo de nada para usted. Yo lo que quiero es predicarle a Cristo, que es el Señor y el Salvador de nuestras almas. Andaba en San Lucas hace unos días y andaba un hermano con una bocina, predicando en todo San Lucas. Su bocina tenía su música de fondo. No, hermano, me gustó el hermano, fíjese, pero moderno, hermano. Tenía su batería de moto y su convertidor, pero lujo, y su gran sombrero, hermano, como el sombrerón. Para los que son de otras latitudes es una figura mítica de otros tiempos, ¿verdad? Pero bueno, y él iba y sentí la unción en lo que predicaba el hombre, hermano. Y yo me acordé de mis tiempos, hermano, donde yo así andaba, hermano, a patarrajada, de pueblo en pueblo, de camioneta en camioneta, de parque en parque. Ahí dejé mi garganta. Mis hermanos que me están viendo, mis hermanos biológicos, saben que ese fue su hermano Jairito, que me mandaban a traer las tortillas y llegaba mi mamá brava 1 hora después, que yo evangelizando a toda la tortillería, hermano. Y cuando lo vi me tocó, hermano, y un hermano me había regalado mascarillas, fíjese, hermano. Y me paré a esperar que viniera y me bajé y le dije, hermano, véngale. Y agarré una bolsa y le metí las mascarillas que me habían regalado, un montón, ¿verdad? Tal vez no sé, hermano, unos $20, su equivalente a la moneda de todos los que nos miran. Y le dije, ayúdate, papá, le dije. Yo dejé mi vida como tú estás ahora, le dije. Y no hay algo más precioso que servir a Jesucristo. Porque mi mamá me dijo, Jairito, yo no parí delincuentes y yo no me he de morir sin verte predicando a Jesucristo desde un púlpito. Y ella misma se subía a los buses a repartir tratados los domingos, hermano, se ponía sus mejores ajuares, se ponía maja para el Señor, Lozana, sus joyas, y repartía, hermano, y esa bendición quedó sobre mí, los míos, sobre mis hermanos, mis abuelos, hermano, en la época en que ser cristiano era tener lepra, hermano, que le quemaron su siembra, lo excomulgaron, mandaron al Vaticano para que lo excomulgaran. Todo lo que antes hacían. Mi abuelo tiraba pino y flores para recibir a los siervos, especialmente al hermano José María Muñoz, Chema Muñoz, fundador de los ministerios Príncipe de Paz. Oh, hermano, de todos los siervos que yo conozco en el tema de milagros, yo creo que no hay alguien que Dios haya usado con tantas maravillas, prodigios y milagros como a Chema, hermano. Y si no, después de esta prédica, ponga en YouTube, en Google, el loco de la celda número 8. ¡Oh, hermano! ¡Qué milagro ese! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro ese! Único en Guatemala, que los bomberos llegaban al manicomio. Los vecinos llamaban que se estaba incendiando, y no era que se estaba incendiando, es que había bajado el fuego del Espíritu Santo y todos estaban bautizados en el Espíritu Santo, hablando en lenguas, hermano. Eso pasó en Guatemala en los 70.
Ese era un verdadero apóstol. Él empezó a predicar a Cristo en los 40. Y su hotel de 5 estrellas era quedarse a dormir en el monte, hermano, y ver aquellas estrellas, ¿verdad, hermano? Eso hicieron mis abuelos, recibir, no se avergonzaron de los siervos del Señor, hermano. Y hoy, como tercera generación de cristianos evangélicos, puedo testificarles que hay un Cristo vivo. Yo personalmente quiero pedirle, hermano, que me disculpe, amigo que no conoce al Señor. Yo encontré a Jesucristo entre los evangélicos. Ahí lo encontré, lo vi moverse, hermano, en la alabanza, en la predicación. Y llevo ya casi 35 años caminando en esto, hermanos, de mi corazón. Y quiero mencionarles con todo mi corazón que metieron preso a José. Y ahí se manifestó Dios. Por eso que Dios se manifieste aún en nuestras cárceles. Eso es bíblico. Entonces tú te preguntas, pero ¿cómo puede ser que Dios me dé sueños, me dé visiones, revelaciones, que otra gente llore, me busque, y yo no tengo ni 20 pesos tal vez para pagar la habitación, el cuarto, la pieza, la casa, lo que sea? Hermano, ahí estaba José y le interpretó el sueño al copero y al panadero. Y a uno de ellos le dijo, en 3 días te ahorcan, te van a quitar la cabeza. Y al otro le dijo, en 3 días te van a restituir en tu cargo. Y al que te van a restituir le dijo, ahí te acuerdas de mí, porque injustamente estoy aquí, le dijo. Y cuando salió el copero se le olvidó a José, hermano. Pero ¿qué haría ese pobre José? Mire qué maldiciones las que andaba Chepe, hermano. Así se llama un tepezcuintle que viene aquí, fíjese. Le pusimos de nombre Chepe. Viene a comer. Yo tengo unos perros que son cazadores, pero en la noche los guardo. Ya se lo hubieran almorzado, ¿verdad? Ahí viene el Chepe y ahí le dan su comida. En México creo que les llaman taicuaches. Nosotros les llamamos aquí tacuacines, hermano. Creo que en algunas latitudes les llaman zarigüeyas. El que más me gusta es el taicuache, hermano, porque así me dijo un hermano ahí en Estados Unidos. No, hermano, me dijo. Esos acá nosotros le llamamos taicuaches, me dijo. Bueno, pues taicuache, tacuacín, zarigüeya. Pero hermano precioso, mire, qué cosa tan hermosa. Que estando él ahí, Dios lo usaba. Le preservaba la vida. Como el gato, lo tire como usted lo tire, siempre va a caer patas abajo, hermano. Siempre va a caer bien, va a caer parado, pues. Y el hombre se olvidó de él. Tú no le has hecho favores así a gente, no. Que en el día de su necesidad, hermano, te hallaron presto. Sí, con mucho gusto, vení, yo te ayudo. Y el día que usted los necesitó, vos, estoy de viaje, estoy enfermo, no estoy, fíjate que no tengo. Vení mañana, llámame mañana. El famoso llámame mañana, hermano. ¿No le ha pasado a usted así? Pues si vive en la tierra, tiene que decirme amén, hermano. Y mire, ahí estaba José, hermano. Pero se llega el día en que te van a llamar delante del rey, aleluya. Se llega el día, Mefiboset, en que van a preguntar si quedó descendiente de Saúl, el que hizo tanto daño para hacerle bien a su heredad por causa de Jonatán. Se llega el día en que Jesús te va a decir, ahí te vi, Natanael, debajo de la higuera. ¿Qué higuera, hermano? Se llega el día en que el Rey de Reyes te dice tu nombre. Se llega el día en que papá te llega a traer de tu manita, hermano, y te va a restituir lo que te quitaron. Deja lo económico va y viene, ovejas de Dios. Y le dijo el vinatero, hermano, yo conozco, le dijo, un hebreo que conoce los sueños, le dijo. Estaba turbado el rey cuando soñó las vacas, soñó el trigo, soñó lo que soñó, que el domingo lo vamos a predicar. La iba a ver lo que han esos chinos ingratos, hermano. Si mi hermana Mildred Chang me está viendo, sabes que te amo, chinita. Así me dice, hermano, tiene que perdonar a mis hermanos chinos. Dice, sí, le digo yo. Ahí va a ver, hermano, lo que están haciendo esos señores
que ya lo han hecho aquí en Guatemala, ya lo dije yo en los mensajes anteriores, que andaban comprando grandes extensiones de tierra, compraron en Shela, no le voy a decir en dónde, una por 50 millones de dólares. Ellos están comprando en todo el mundo. Si algo les sobra es dinero a ellos, hermanos. Si lo que ganan los chinos en los verdaderos lugares donde se hace lo que se venden son $3.50 al mes, hermano. La China que usted y yo conocemos, de Beijing, de Pekín, de Formosa, todo eso no es la verdadera China, hermano. De hecho, la empresa que vende aquí, a ver, ustedes que saben no lo van a decir, que venden donde uno va a comprar stops, ¿se acuerda? O silbines. Cuando uno tiene un accidente o quiere cambiar algo de su carro, usted sabe qué empresa me refiero aquí en Guatemala. Fíjese que ellos tienen comprada la producción de una aldea que se dedica solo a hacer stops y a hacer silbines. Aquí en Guatemala le mencionaba. Y aquí quiero volver a usted, hermano. Se llegó el día en que le dijo el copero, mira, cambiate de ropa y afeitate. ¿Cómo estaría José, hermano? Como que era un león de goma, hermano, de resaca. Puro hippie, hermano, se miraba el pobre José en decrepitud, en menoscabo, en depresión, en aislamiento. Ay, hermano de mi corazón, somos malvados los hombres, ¿verdad? Todo lo bueno lo hago yo y todo lo malo lo hace usted. Así es el humano. Entonces le dijo, arreglate porque el rey te quiere ver. Y cuando él llegó, le contó los sueños y le dijo, los dos son uno, le dijo. Uno es el mismo y le declaró, y el rey. Y dijo, y busca un hombre que quintee todo, y eso lo vamos a explicar el domingo, hermano. Ay. Ahí va a ver lo que están haciendo los chinos, hijos del diablo, no todos, casi. Ahí está en la Biblia, hermano. Oh, hermano de mi corazón, ya escuche. Lo pusieron de la noche a la mañana como faraón prácticamente. De la noche a la mañana suceden las peores cosas como las mejores. En un abrir y en un cerrar de ojo pasan las cosas. Mire, se va a quedar chato el diablo, la bestia, el anticristo y el falso profeta cuando en un abrir y cerrar de ojos seamos llevados, hermano. Vamos a ser los vivientes que hayamos quedado, seremos transformados y nos vamos, hermano precioso. Y si ya usted está viendo las cosas que están pasando y si las cree y ya despertó y sabe que es real, prepárese, porque pronto, uno de estos días y al sonido de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y 40 días después los vivientes que hayamos quedado seremos transformados y juntos, porque no pueden preceder unos a otros, seremos llevados al Ipisunagog y alrededor de Dios en los aires. Ahora viene la historia. ¿Qué pasó con los hermanos y el papá? Se murió la mamá de él mientras él estuvo en cautiverio y en exilio. Él era un esclavo, hermano. Ahora era el segundo en el reino, hermano. Ahora era don Pagnasea, hermano. Él era el nene de Egipto. Aquí me quiero referir no despectivamente. Pero ¿ha visto usted los cantantes de rap básicamente de Estados Unidos? Regularmente del Bronx o del Queens, que son lugares que son zonas rojas, muy rojas, allá. Ahora diga, pues de la noche a la mañana pegan en un hit con una canción y andan con unas cadenas de oro y que no sé cómo le hacen y que sí, que no sé qué. A los 2, 3 años los matan a balazos, sí, porque se les olvidó que el ídolo de las masas era un marero, era un muchacho en la calle que de la noche a la mañana le llegó sin trato, le llegó el dinero. Como a nuestro padre José lo habían pasado, hermano, en la trituradora, en el trapiche, de ida y de vuelta, hermano, como que era batidora, mire, hermano. Y cuando lo ponen, hermano, entonces el hambre hizo que sus hermanos fueran a Egipto. El niño cambia en su rostro, el adulto ya no. Entonces yo puedo reconocer a los que iban delante de mí
Y cuando ellos me dejaron de ver y me miran, ya no me conocen. Fíjense que yo conozco un hermano por ahí, que un día sus hermanas iban en una calle de la zona 1 y de repente un señor les dijo: adiós muñecas, les dijo. Y las dos se voltearon: adiós tío. Ahí me saludan a su papá. Lógico, porque él las había visto de chiquitas y no ya de grandes, hermano, ya lograditas, dirían mis abuelos. Entonces, cuando ya adiós tío, ahí me saludan a su papá, dijo, porque uno cambia. El chiquito cambia su rostro, el adulto ya no. José vio entrar a los 10 hermanos, los contó, hermano. Por lo menos siguen vivos los 10. Mire pues, él era el rey de reyes. Él era señor de señores en toda la tierra. Dios había hecho que el sol, la luna y las estrellas, que todo se doblegara. Una parte en la que él no había litigado era su relación familiar. Tú que me oyes ahí, que estás en lo mejor de tus días o en la decadencia de los mismos ya, que lo tienes todo, pero no has resuelto todavía tus problemas básicos de cuna, de casa, donde tuviste tus primeros platos de comida, de polenta, como le llamábamos a un atol, a un brebaje aquí, antes que la incaparina, que viene hecho del incapu, por eso se llama incapa harina. Hermano precioso, que escúcheme de todo mi corazón, de aquel hogar donde se jugaba con una pelota, que saber que improvisábamos, que una bicicleta era para 20, hermano, las carretas de valeros, como le llaman en algunas latitudes, aquí le decimos cojinetes. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas donde te daban de comer y dormiste? Aquel señor tal vez borracho, o tu mamá muy enojada, o que saber cómo te trataron, que tal vez te violaron, te asaltaron sexualmente, sí, pero eso ya pasó. Hoy estás en tu propio palacio, aunque sea algo de 2x2, pero ahí mandas tú. Tú ahora tienes libertad de ir, de venir, de ir, de hacer, de deshacer, sí, correcto. Pero ahora tienes que litigar, porque tú me dirás, hermano, mis papás fueron intelectuales, correctos, pero eran tan correctos que nunca te dijeron: mija, vení, te queremos bendecir tu papá y yo, arrodillate. Te va a ir bien, y si te llegara a ir mal, queremos que sepas que bajo este techo siempre va a haber un plato de comida para ti. Por eso una de las cosas que yo no logro aceptar de los Estados Unidos de América es que a sus viejos los manden a un asilo, hermano. Eso es algo que yo no acepto. Definitivamente tiene que ser cultural, pero hermanos, ellos crecieron con la Biblia. De hecho, nosotros conocimos la Biblia por ellos. ¿Cómo voy a mandar? Mi viejo me decía: cuando yo ya no pueda, me voy a meter a un asilo, me dijo. Solamente que yo no esté vivo, viejo, le dije. Y me lo llevé a vivir a mi casa, y lastimosamente los pinos y cipreses y el clima en el que yo vivía, que era un lugar muy alto, le afectaban sus bronquios a él. Pero yo me lo llevé, hermano. Yo dije: la bendición yo me la llevo a mi casa. Yo quiero ser bendecido. Y yo le decía a María, mi esposa: lamento tanto no haber conocido a don Napoleón, mi suegro, que yo me lo hubiera llevado a mi casa, hermano. A mí no me pesa. ¿Qué me va a pesar a mí? Si el día en que mi viejo ya él no se podía bañar, recuerdo que María finamente me lo bañó, le limpió, hermanos. Y un día me dijo mi viejo: perdóname, Jairito, que me mires así. ¿Perdonarte qué? Le dije: si vos me bañaste a mí, si vos me cuidaste a mí, viejo, ¿perdonarte qué? Solo le dije: mira, no te me vayas a morir, eso es lo único. Le dije: eso sí no te lo perdono. Quiero que tengas fuerza para ver a mis hijos crecer todavía. Porque yo soy el más chiquito de mis hermanos. Todavía yo quería tenerlo más tiempo. Peleé porque tanto él como mi madre estuviesen más, hermano. Pero Dios tenía planes preciosos. Ahora escúcheme, oveja, por amor a Dios. Y no será que ya lo tienes todo, pero te falta todavía esa parte. Sabe que yo, cuando salí de la casa de mis papás para casarme, irme ya a la bendición, pues como casi todos nos hemos casado por lo civil,
Y al siguiente sábado viene la bendición de la boda. Pues el siguiente sábado se llegó y antes de salir de casa, hermano, en el dintel de la puerta de mis papaitos me arrodillé y les dije, ya no voy a regresar a esta casa como soltero, pero yo quiero decirles que si yo volviera a nacer, quisiera nacer nuevamente en esta casa, les dije. Han sido muy buenos conmigo, perdónenme el hijo tan infame que ustedes dieron a luz, pero que el día que conocí a Cristo nunca más les volví a dar que hacer a mis padres. Me bendijeron, yo me arrodillé, hermano, me estaban esperando mis vecinos que me aplaudieron porque después de ser el niño problema, ahora yo era el pastor de todos ellos, hermano. Mire lo que hace Dios, hermano José, que me oyes. Hermana Josefa, que me oyes, hermana Chepita, mira lo que hace Dios. Y escúcheme, oveja, ahí entraron los 10 hermanos de él. Y usted sabe la historia. Mire pues, José es prototipo de Jesús. Lo vendieron sus hermanos, toda la historia. Y fueron a comprar y les dio y les echaba encima el dinero con el que habían comprado, se los devolvía. Ese es Dios bendiciendo a Israel. Hermanos, Israel es uno de los países en medio de esta infestación que tiene doblegado a ese virus ingrato. Pusieron pruebas de coronavirus en todas las calles, eso usted lo sabe. Ya tienen una vacuna que corta los síntomas, parecía la rusa. Dicho sea de paso, dicen por ahí que no la quisieron dejar entrar a Guatemala, pero de una manera muy diplomática, o sea, generar demasiada burocracia, ¿verdad? Miren, lo que quiero mencionarles es esto. Él vio a sus hermanos y los vio cabales y dijo, por lo menos están. Les devuelve todo, los hace ricos. De la noche a la mañana nadie tenía que comer, ellos llevaban comida. Mire cómo está la población, hermano. Hay mucha gente suicidándose. Escuché los datos de cuántas violaciones van en lo que va del año, hermano. Yo me quedé, bueno, de hecho me cuesta creer que eso esté pasando en mi país, pero es lo que los medios informativos dicen. ¿Y quién los va a violar? Pues, si los únicos que están en casa son los familiares. Hijos del diablo, hermano, que el Señor los reprenda en esta hora por abusivos. ¿Qué se va a poder defender un niño o una niña? Si Él espera de ti lo mejor, si Él te cree a ti todo lo que tú le dices, ¿cómo le vas a faltar? ¿Cómo le vas a robar su inocencia? Yo no puedo creerlo ni aceptarlo en mi corazón. Pero escúcheme, oveja de mi Señor. Usted sabe que fueron y llegaron 2 o 3 veces con su hermano hasta que él se descubrió. Mire pues, Israel ya ha ido pagando. Si no, mire cómo los en toda Europa, hermano, tenían que huir, cambiarse los apellidos, los nombres. Ay, Dios, mire lo que hicieron con ellos en España, la Santa Inquisición. ¡Hola, hermano! Eso llora sangre. Vaya, esa fue la primera llegada, ya bendecidos, prósperos. Siempre fueron buenos matemáticos. Los mejores violinistas son de ahí, hermano. El violín más caro que jamás se haya creado, hecho por un judío, hermano. Y de ahí la Segunda Guerra Mundial, mire, y Dios los ayudaba. 6 millones de judíos mató el demonio de don Adolfo Hitler, hermano. Y usted queriéndole poner Adolfo a su hijo, cáigame bien. No tiene nada que ver, hermano. No, que no sea nada más emulando a lo que hizo Hitler, pues está. Y así se llama su suegro, su papaito, pues usted sabrá, hermano. Pero escúcheme. Y ahora, hermano, mire, prósperos. Los teléfonos Motorola hechos por ellos. El USB lo inventaron ellos. El 70% de los premios Nobel en cualquiera de sus ramas que hay son judíos, hermano. Sí, pero están siendo prosperados por José y ellos no saben que es José. Ellos no sabían que el que estaba ahí era su hermano.
Ahora mire pues, oveja, la Biblia dice, y descubriéndoles José quién era, mandó a sacar a todos de la casa del capitán. Y dice la Biblia que lloró a tales gritos. Él lloró 2 veces y usted lo va a leer. A tales gritos que se enteró toda la casa del faraón y se enteró todo el gobierno, la sala de gobierno, que estaba llorando el que era el héroe de Egipto, hermano, héroe. De hecho, usted sabe cuántas veces le negaron el premio Nobel a la física a don Alberto Einstein. Estudie la historia, cuántas veces se lo negaron por ser judío. Oh, hermanos de mi corazón, cuántas veces mire, yo me recuerdo, hermano, yo ganaba y ganaba cualquier concurso de oratoria, hermano, y de poesía, y sabe que las profesoras, ya las perdoné, hermano, lo cuento por testimonio. Fíjese que el regalo del primer lugar siempre era mejor, alguien lo donaba, lo regalaba, y me decían, Jairito, mañana te traigo tu regalo, se me olvidó, Señor me lo trajo, Señor me lo trajo, Señor, de tanto pedirle, saber qué me regalaban, pero el verdadero regalo ya se los habían dado ellos a sus hijos, de hermano. Y escúcheme, oveja de mi Señor, qué terrible para mí esta noche decirle lo siguiente. Lloró a tales gritos José, mire, ahí lloró los años que se comió la langosta, que de hecho ya entró a Guatemala esa langosta, se comió el pulgón, el saltón, que se comió el revoltón. ¿Sabe qué están haciendo ahora? China está comprando bancos, empresas. Le tengo noticias de Guatemala, pero se las voy a dar el domingo. Sí están haciendo lo que está aquí en la Biblia, hermano. ¡Qué terrible! Ellos crearon esto, ellos sabían los escenarios, dónde iba a quebrar, cuándo se iban a vencer, cómo se iba a quebrar todo. Y ahí venían ellos con dinero, a comprar. Compraron ¿sabe a cómo compraban el barril? Lo llegaron a comprar a menos $17 el barril. Eso usted lo vio junto conmigo, hermano. Ellos creen que hicieron el negocio de su vida. Se metieron con Dios. Yo he llorado. ¿Sabe qué? Se murió mi dentista, hermano. El 8 de mayo de este año que fui a una última actividad, una pieza dental, le digo yo a Mari, tómenos una foto con mi dentista de 25 años de caminar con él, la mitad de mi vida, hermano, de conocernos. Me vio a mí, a Mariana, a mis papás, a mis hijos. Y tómenos una foto, nos tomó la foto, lo abracé, le di un beso y le dije, doctor, lo quiero. Y el jueves pasado, hace 8 días, entró la esquela. El doctor Garrick Morales Bravati y toda la comunidad gastroenteróloga de Guatemala le damos el más sentido pésame ante su sensible fallecimiento. Oh, hermano, mire, a despedirme llegué de él. Y no lo sabemos, o usted tiene comprada la vida, hermano, o usted tiene el monopolio de ser infalible, no lo creo. Solo sabemos decir, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos, o sea que vivamos, somos del Señor, aleluya. Y cuando Él se descubrió, se pudo desatar. Descubre eso que tú has maquillado con los dibujos de Egipto, porque él tenía toda la vestimenta egipcia, el vocablo, la lengua egipcia. Sí, quita todo eso y muéstrate como eres. Muestra las heridas que llevaron. Muestra lo que de veras todavía guardas, el odio, el resentimiento. Sácalo, ¿para qué te sirve? Y perdonar no siempre es restaurar o reinstalar. Pero perdona, olvida lo que queda atrás, así dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Oh, hermano, lloró y se tiraron a su cuello a llorar. Yo quiero ir terminando esta noche con lo siguiente. Él les preguntó, ¿vive mi padre? ¿Vive mi madre todavía? Su mamá ya no, hermano. ¿Quieren que les diga algo? Hace 1 año y medio murió uno de los hombres que yo
bendigo la memoria de ellos por siempre. Mi hermano Modesto Chávez Chilel, dueño de la fábrica de pantalones jeans, American Jeans. Y quieren que les diga algo de todo mi corazón, ovejas. Un día venía yo de la iglesia y pensé cruzar para ir a su casa. Crucé de hecho y dije, pues si Modesto ya no está. Di la vuelta y seguí, hermano precioso. Oh, hermano precioso. Y sabe algo tan terrible, hermano. Le robaron años de vivencia a sus hermanos a José. Y no sabía José que su mamaíta murió dando a luz a Benjamín, que iba a ser su hermano. Entonces le dijeron, nuestro padre vive, aunque es muy anciano ya, y hay un repuesto, el que se dio en lugar tuyo. Pero le decía Modesto, uno de sus hijos nos ve desde la hermana República de Estados Unidos hasta allá, hermano, en Maryland. Y yo lo llamé a los segundos de que él exhaló su último bocarada de oxígeno y le dije, tu papi pasó a la presencia. Y mire, hermano, gritaba. Él le mandaba, porque benditos sean los celulares, hermano, videoconferencias. Él es constructor, cuando estaba poniendo un roof, un attic, cuando estaba poniendo algo. Y su papá lo miraba y se gozaba y le mandaba dinero a su papá, siendo él un hombre millonario, hermano. Pero no pudo venirlo a despedir, hermano. Y así le pasó a José. Se murió su mamaíta y él no estuvo para llorarla. ¿Saben qué, hermanos? Miren, el éxito no lo es todo. El amor, hermanos, de mi corazón es cuando nosotros tenemos integralmente beneficios en todo, en cuerpo, en alma y en el espíritu. Pero en el espíritu solo Jesucristo lo puede dar. Y ya le contaron a él, mira, nació Benjamín, se llama el chiquito. Y mi mamá, mientras lo daba a luz, ella murió, pero él se salvó y mandó a traer a su papá, dice, hermano. ¿Y sabe qué hizo él con Benjamín? Le dio 300 monedas de plata. Siempre le dio cantidad de veces más que a sus hermanos, que él perdonó. Pero escúcheme, oveja. Le dio 300 monedas de plata. ¿Sabe por qué? Como diciendo, mira, a mí me vendieron por 20. Aleluya. Pero yo te voy a devolver a ti más de 30 veces eso. Te lo voy a devolver en tu libertad. Porque nunca serás esclavo. Tú nunca serás esclavo, hermano. Dijo David, joven fui y viejo soy, mas nunca he visto un justo desamparado, ni a su simiente mendigando pan. Yo declaro en esta hora que tus hijos y que mis hijos jamás van a mendigar pan. Decláralo, levanta tus manitas, levanta tus manos y dile, Señor, mis hijos nunca van a mendigar pan, Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Nunca van a mendigar pan. Amó a Benjamín, hermano. ¿Sabe por qué? Benjamín no le debía a José. Y esa es la tribu que va a hallar Dios, Jesús, cuando venga a la tierra. Puros benjamines. Que ellos le van a decir, pero ¿y qué te pasó en tus manitas? ¿Y por qué? Y lo hicieron mis otros 10 hermanos en la casa de mi padre, pero ustedes no me deben, porque ustedes no me conocieron, ustedes no se confabularon, no hicieron complot, no se conflagraron contra mía. Y los va a bendecir. Y aquí quiero terminar con esto. En el nombre del Señor Jesús. Escúchenme pues, oveja. La pregunta es, ¿y qué pasó con los hermanos? ¿Qué hicieron los hermanos de José? ¿Qué hicieron? Cuando por fin le piden perdón y todo, miren lo que José les dijo, hermanos. Usted podría decirlo si a usted le hubiera tocado vivir todo lo que medio pudimos decir hoy. Solo Dios sabe. Mire, las prisiones, por ejemplo, las de Estados Unidos, tienen bibliotecas, puede estudiar carreras, trabaja y gana dinero.
tienen aire acondicionado. Cuando hay frío porque cae nieve, les ponen térmico el asunto. Ay Dios, antes hermano, mire, y dice que entonces, hermano, estoy leyendo el 44 del libro de Génesis o Bereshit, hermano precioso. Dice, no podía ya contenerse José delante de sus hermanos. Todos estaban al lado suyo y clamó a hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Oiga pues, esto no lo hizo el público. Él primero se dio a conocer a sus hermanos. El que tenga oídos para oír, oiga y alabe a Jehová. Porque esto, perdóneme, el evangelio no es oferta, agarre, liquidación, solo oiga. No es así, hermanos preciosos. De hecho, la Biblia dice, y se predicará este evangelio alrededor del mundo, hasta el fin del mundo. No dice para salvación, dice para testimonio. Usted no crea, hermano, usted que no le ofrezcan cielos falsos. Esto es genuino, oveja. Dios a Noé nunca le dijo que hiciera una barca para todos los que lo oían. Él le dijo, haz una barca para ti y tu familia y los animales que yo te diré. Ahora mire lo que dice. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Oyeron los egipcios y oyó también toda la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis en Egipto. Mira, tú no puedes evitar la verdad, por más dolorosa que sea, hay que decirla, aunque se perdone, aunque ya lo perdonaste, pero hay que decirlo. Ahora pues, no os entristezcáis. Mire lo que hicieron tanto año de trato, pero también el año del favor de Dios. Mire lo que hizo. No os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida, alabanzas a Jesús, me envió Dios delante de vosotros. Oiga lo que dice, hermano, pues ya había 2 años de hambre y medio en la tierra y aún quedaban otros 5, de los cuales no habrá arada ni siega. Y mire cómo está la tierra. Dígame qué siembra y qué cosecha, dígame. Si no, todo está a medias, hermano. Que Dios perdone a las autoridades mundiales, que sí saben cómo se debería de driblar, de hacer con esta pandemia, porque la Biblia dice que Dios juntamente con el problema da la solución. La solución está, ovejas, pero hay alguien que se enriquece con la quiebra de otros, y eso lo vamos a ver el domingo. Y dice, hermano, el 7, Dios me envió delante de vosotros. Esto es la segunda vez que él lo dice. Para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran deliberación. Así pues no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Eso no lo sabía nadie. Era primera vez que José lo estaba diciendo. Y yo te digo que tal vez tú eres cobertura de tu propio jefe. Tú eres cobertura del lugar donde trabajas. Tal vez tú eres el hijo pequeño, pero eres el pastor de todos tus hermanos. Tal vez eres la hija última, pero eres la sacerdota que a Dios le plujo levantar para cubrir a tus hermanos. Y aunque ellos no lo reconozcan, es por ti que ellos tienen semilla. Es por ti que ellos tienen oro, que ellos tienen plata. Y como dice la Biblia, mi sustento y mi ayuda vienen de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquí tal vez no te reconozcan, pero allá van a honrar el nombre santo de Jesús. Y oiga lo que dice, hermano precioso, no me enviasteis vosotros acá, fue Dios. Hermano precioso, tú no naciste por un error de conteo del método que usaba tu mamaita.
aunque eso es lo que ellos creen. Tú no naciste por azares del destino, por un error humano, no. Tú naciste porque no naciste por voluntad de carne ni de sangre, sino por la voluntad de Dios, por lo cual tú no puedes estarle reprimiendo siempre a tus papás. Es que no me dieron, no, tú naciste porque a Dios le plujo que nacieras, por lo tanto, Él se hace responsable de ti, pero tú te haces responsable de serle obediente como fue José, de ser correcto como fue José delante del Señor. Termino diciéndote, él se juntó con su papá, lo lloró, lloró, hermano. Dios le devolvió, mire, los años que el diablo le había quitado. Tal vez ya él no pudo volver a ver en vida a su amada madre, que haber sido muy fina con él, hermano. Yo en esta tierra ya no voy a volver a ver a mi dentista que tanto amé, y me amó él a mí, hermano. Y tú seguramente, a los que has perdido. Yo ya no voy a ver a tío Byron nuevamente en la iglesia. Yo le mandaba el micrófono, ¿te acuerdas, Marián? Para que él cantara la alabanza que a él tanto le gustaba. Pero mientras lo tuve, lo amé, hermano. Modesto, cuando él ya tenía problemas de esfínteres y yo lo andaba en el carro, yo le ponía cartones y trapos por si él se hacía popito, hermano, ahí que somos varones, hermano, preciosos, y él me bendijo a mí. ¿Por qué no lo iba a bendecir yo a él? Hermano, tenemos vida. Y no me vaya a decir que no tiene nada que agradecerle a Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Yo he disfrutado, hermano, desde que camino con Él, solo cuando empecé a caminar con Él. La vida se volvió un hermoso arcoíris, porque Él es la vida y la fuente de toda sabiduría, toda razón está con Él. Y a pesar de que son días malos, porque no son días de fiesta, de alegría para los hombres, en nuestros corazones hay gozo. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, hermano. Y dice la Biblia que ni una jota ni una tilde quedará sin cumplirse de todo lo que Jehová dijo. Y lo esperamos a Él erguidamente, porque sabemos que pronto viene. Padre Celestial, en esta hora yo doy gracias, Señor, por la audiencia que has puesto en sus corazones oírnos, Padre, jueves a jueves, domingo a domingo, para compartir tu santa y sagrada palabra, Señor. Oh Padre, yo te vengo a rogar, Señor, por la vida del pastor allá en New York, Padre. Clamamos, Señor, estas cientos de personas que en retransmisión nos miran, por la vida de tu siervo, Padre, por la vida de Eduardo Benfeld, por la vida de Elio López, Señor, a quien declaramos vida sobre él. Declaro salud por tu nombre y por tus llagas, Padre. Reprendo la fiebre, reprendo al coronavirus, reprendo al diablo, Padre. Suelta las vidas, espíritu inmundo de miedo, de angustia, de temor, vete de los cuerpos, sal de los cuerpos, te lo ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret. Te reprendo por las llagas del Cordero. Bendigo a mi hermanita Per, a mi hermano Oscar Zulá. Yo te bendigo, hermano Coca, y reprendo toda enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, salga de ti toda enfermedad. Presión alta, problemas de azúcar entre el pueblo de Dios por el encierro, por la angustia. No, hermano, no le dé gusto. Todos los días báñese, póngase sus ajuares, sus perfumes, sus mejores momentos. En el nombre de Jesús de Nazaret, no deje que el diablo lo encierre, porque este no es el fin, hermano.
Mi hermana Silvia, Dios te bendiga con años de salud en el nombre de Jesús de Nazaret. Y otras personas que han dado positivo, que ya saben quiénes son, en el nombre de Jesús de Nazaret declaro sobre tu vida que vas a salir de esto. En el nombre de Jesús, sí vas a salir. El diablo no manda. Y el que sabe tus días y el número de ellos es Jehová. No ese virus del infierno que Dios se los va a cobrar a esa gente, hermano, ingrata. Que Dios ayude a don Donald Trump a ser reelecto y que no le cambie su corazón, hermano. Oh, gloria a Dios. Y si tú no conoces a Cristo, el capítulo 10 y versículo 9 del libro de Romanos dice que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para salvación, mas con la boca se confiesa para justicia. Mira, si tú crees que Jesús murió en una cruz por tus culpas, esta es la noche en que tú debes de entregarte a Él. El tiempo se está terminando. Estas grabaciones alguien las va a distribuir en la gran tribulación, porque esto se está terminando. La gente buscará quien les predique y no hallarán. Irán de norte a sur, de oriente a occidente, buscando quien les predique, mas no hallarán. Apúrate, apresúrate, entrégate a Cristo. Todavía hay tiempo, todavía es el momento de volverte a Él. Y a ti que te vendieron, perdona. No te he dado más de 10 veces, dice el Señor. Aleluya. No he levantado tu cabeza delante de los que se burlaban de ti, y he honrado con óleo y con vino y con aceites tu vida. ¿Por qué te acuerdas del pasado si yo he hecho que tu presente valga por todo el pasado que no tuviste? Oh, gloria a Dios. Gracias te doy, Padre, en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret hemos orado. Amén. Quiero agradecer efusivamente y especialmente a todas las ovejitas que no se olvidan de la familia pastoral, que nos honran con el favor de sus oraciones, porque esto sin oración no funciona, ovejas. Esto es oración. No nos suelten, nosotros no les soltamos. Ahí estamos, hermano, en las madrugadas, Dios lo sabe, pidiendo por nombre de aquellos que nos han puesto a orar por ellos. Y aunque no lo haga, yo conozco mis ovejitas y oro por ellas. Yo le voy a pedir a Marián que pase a saludar, a leer a todos los que nos oyen, nos honran con su presencia, pero no quiero perderme esto. Miren, las necesidades son un hecho, y esto no lo podemos hacer nosotros solos. Necesitamos de su ayuda, de su bendición, de aquellos que en obediencia al Dios viviente quieren bendecirnos. Pregúntenos por el inbox, por la bandeja donde uno se escribe, y le haremos llegar la información para dicho efecto, y que usted pueda honrar también al Señor con el fruto de sus manos. Todo Jehová lo toma en cuenta, ovejas de mi Dios. Yo los bendigo y declaro sobre ustedes palabras de bien y de gracia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Queremos saludar a todos los que hoy se han conectado, y siempre recalcándoles, hermanos, que no solo para que nosotros los veamos, ustedes se metan, porque los que recibimos el beneficio somos nosotros mismos. Usted quédese oyendo ahí la palabra, que Dios siempre habla, hermanos. Y estamos en los últimos tiempos donde Dios está tocando nuestro corazón. Y si llevamos todavía esas cosas en nuestro corazón, daños en nuestra niñez, daños con nuestras familias, este es el momento adecuado que el Señor prepara para que nosotros seamos libres, hermanos. Así que no se pierda todo el mensaje, hermano. Así que queremos saludar a hermana Irlanda Choi, la bendecimos. A hermana Mary Rosales, a hermano Raymond Coleman con hermana Normita, a hermano Oscar Hernández, a Dulce Nova, la bendecimos. Maribel y Jenny, a la familia de Rodwell Borrayo, a Kevin y Lourdes de Choi, les bendecimos. A hermana Brendita Nova,
A hermano Smiley lo bendecimos en el nombre de Jesús. A hermano Marco Tulio Mioño. A hermana Maíba Andrade la bendecimos. A la familia de Sandrita Úbeda también los bendecimos, que siempre se conectan y están pendientes. A hermana Brendita del Cid, a su mami Elsie, a sus hijos. A toda la familia del Colegio Jardín del Edén, los bendecimos. A Josué Cifuentes, Suseli Bautista, Iduas Mazariegos, a hermano Jorge Mario Cantón Pivaral, a Noemí Payeras, a la familia Gómez Escobar, los bendecimos. A Willy Cifuentes, los bendecimos también, a su papá. A la familia de Patti Gámez, a sus hijos, los bendecimos. A Tabo Soy, bendecimos su vida, su matrimonio. A hermano Denis Calijao, bendecimos su vida, su familia. Hermana Yasna Villatoro, nos alegramos que ya su hijo haya salido de esta prueba. A la familia Castelán Per, que también siempre están pendientes de cada transmisión. A Amner y Andrea Borrayo, también les bendecimos. A Cristian Pérez. A hermano Eduardo Castelán también lo bendecimos. A hermano Filiberto, a hermana Natalie Diper, los bendecimos. A Gama Úbeda, a su familia, a su esposa, les bendecimos, a sus nietos. A la familia Escoto, bendecimos también. A hermana Génesis Vázquez, a Tulipán Blanca, a Nelis Rodríguez, a Joanny Carr, a familia Sandoval Santos, también nos alegramos que ya haya salido de todo esto. A familia Machado Boche, Señor, que tú les guardes también. A Sucelia Ambrosio, a hermana Marinita Plaza, hermano Rubén, a Pay, Señor, los bendecimos. A Humberto López, Marco Tulio Borrayo, Jason Reyes. A la familia de hermana Victoria, allá en Santo Tomás Milpas Altas. A Beli Zula, a Wilson de la Cruz les bendecimos. A hermana Tony, a Naida, a su nena. A Evelyn Salguero también la bendecimos, a su familia. A Yuli Corso también las bendecimos. Mary Rosales, Elmar Morales, Erika Borrayo, Edwin Reyes, Marielos Chapas, Verónica Enríquez, César Gómez, Artemio Reyes, Jamie González. Así que hermanos, les bendecimos y les esperamos el día domingo. No se pierda todo el mensaje, hermanos, porque de verdad Dios está hablando, hermanos. Y si nosotros hoy no queremos oír todavía, es porque de plano nos merecemos todo lo que está pasando, hermanos. Pero Dios todavía nos está dando oportunidad de arrepentirnos. Así que Dios le bendiga en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Así que les amo, ovejitas, les bendigo y sigamos orando por nuestro país, por la gente que ahorita que ustedes y yo estamos hablando está en una emergencia, están tal vez intubados, que entraron a un hospital para ya no salir. Tenemos responsabilidades de orar por ellos, hermano. No nos hagamos indolentes. No, hermano. Mire lo que hacían en San Lucas, cómo me llenó mi corazón, y me enteré por gente que no es cristiana. Que fíjese, hermano, que tocaban la puerta a la gente que estaba malita o que les habían dicho que estaban infectados, y les dejaban bolsas con comida y se iban corriendo. Miren, hermanos, eso lo ve Dios, hombre. Uno piensa que no, tata o nana, que me mirás, pero todo eso lo ve Jehová y Él lo paga, Él lo devuelve con amor. Es un préstamo al pobre, es un préstamo a Jehová y Él mismo pagará la deuda. Que el Señor les bendiga y les guarde. Los espero en el nombre del Señor Jesús. También quiero que compartan esta página. Mire pues, en la esquina superior hay un pulgar así. Por favor, apache ahí, que eso significa darle un like, darle un me gusta. Y por favor, donde dice compartir, compártala con sus amigos. Hagamos que el agua, la palabra fluya, hermano, hasta donde debe de llegar. Mi hermano Juan Toledo, el joyero de Dios, maestro, orfebre, lo bendigo en el nombre de Jesús y declaro que pronto va a estar en victoria totalmente. Julito, todos tus agentes, declaro sobre ellos la sangre de Cristo rociada con poder. Aleluya. Hermano Rafa,
Rafa, hasta Patulul te bendecimos, mijo. El Señor te ayude, te fortalezca. Todos, por favor, al salir su alcohol, su gel, sus mascarillas. Y ante todos caminemos con seguridad, que el que nos guarda es Jehová de los ejércitos y Él sabe nuestras vidas. Dios les bendiga, muy buenas noches, amén.